Bizarrap acaba de sacar la sesión número 59 de la mano de Natanael Cano. Vamos a estar escuchando a ver con qué nos encontramos. Seguramente vamos a tener para desglosar demasiado, como ya sabemos que nos trae siempre Bizarrap. Así que ahora sí, sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan este tipo de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, déjame acá abajo algún comentario para un próximo video. A ver con qué nos encontramos. ¡Wow! Re dramático empieza. Dímelo, Visa. Capítulo 1, ok. Endiamantado, siempre volado. Ahora me miran que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, no, pará. Que uno no ha batallado. Esto es folclore. Esto tiene la rítmica del folclore argentino. Sí, chicos, el papito papá de toda la vida. El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado. Me gusta lo que boludo, tiene la base de la chacarera. Bizarrap. ¡Nene! No, es que, y bueno, es el único que puede hacer estas cosas. Se le siente, bueno, esto más que nada para las personas de Argentina, se le siente muchísimo el gusto al patrón rítmico que lleva el folclore argentino, más que nada del ritmo de la chacarera. Y mezcladísimo encima con el sonido tan característico de los corridos, se le siente. Como Rafa Caro, la paré en el carro tronando corridos, brindando con Ray Rosé. Ahora me mira tumbado, siempre volado como debe ser. Ah, está buenísimo. Es un verazo de feria, no todo tatuado como Little Wayne. Me copa mucho la voz de él, me copa muchísimo la voz de él. Tiene esa estridencia que es súper característica y necesaria para este tipo de música. Estuve buscando cosas de él porque no lo conocían y no tenía las mejores referencias vocales, hay que decirlo, por eso superó mis expectativas. Absolutamente. Ando bien flow Frank Sinatra, la 9 de julio me siento garde. Buscando el gobierno, si hubiera un problema, me pelo en el. Y bueno, no le baja a nadie. Estás muy arriba. Estás muy arriba. Ey, Nata, pélate a la verga, pa. Callaron las 3 letras, güey. Aquí le damos topón nosotros a la verga. Jálese, viejo, pélese a la verga. Endiamantado, siempre volado. Ahora me miran que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado. Boludo. Que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. Creo que es una de las mejores cosas que hizo Bizarrap que suenan tan bien. Una de las mejores cosas que suenan de Bizarrap. Es muy canción, o sea, tiene cosas muy... Es una primera parte también, pero es muy canción. Tiene mucha melodía y tiene muchísima información musical. Muchísima información musical. Yo encuentro de inmediato el gusto de los dos países. Necesito que me digan también si escuchan, más que nada los argentinos, si escuchan el patrón rítmico de la chacarera, de los que están familiarizados con el folclore argentino en realidad. El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado. Vienen empolvados, encapuchados, en la suburban los paquetes cargo. Traigo el R15 bien customizado. Y el logotipo se te bien grabado. El juego cambia el hocico, les tapé. A más de uno los dejamos a pie. El viejo continente lo conozco bien. Llego a Barcelona y voy al Lorebe. Me encanta la melodía. ¿Cuánto es lo que cuesta? No más que me lo agreguen a la cuenta. Viviendo recio conozco la vuelta. Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta. Es que sí, por lo menos todas las cosas que yo he leído de él es que se la tuvo que currar bien desde abajo, la verdad. O sea, nadie le dio nada y empezó desde cero, absoluto precursor también. O sea, como que inició junto con Peso Pluma también en el género. Entonces es como que el loco arrancó re desde abajo. Y no es lo mismo el recorrido de una persona que empieza desde abajo que el recorrido de una persona que se le van dando las cosas como con pequeñas ayudas, digamos. O como que ya está dentro del ambiente. No, cero. Cuenta. Me compré mi primer Cayenne, fue a los 16. Claro, encima no tiene nada, está recién nacido este pibe. Endiamantado, siempre volado. ¡No! ¡Sí! ¡No me jodas! ¡Es que sí! No, boludo, es durísimo. Es durísimo el sonido, es durísimo. Es espectacular. Estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. No, boludo. Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado. No, es que Bizarrap se supera cada vez más, perdón, pero que pongo el acento en eso, porque realmente está... Es espectacular, boludo, la búsqueda de los sonidos es genial. Más allá de la búsqueda de los sonidos, sino cómo amalgamar todos esos sonidos. O sea, es un zarpado, Bizarrap es un zarpado. Mal. Siempre volado. Ya me pregunto cuánto es lo que cuesta, no más que me lo agreguen. ¡Para! Yo conozco la vuelta, yo le he vivido, a mí nadie me cuenta. Es que no puedo dejar de escuchar el patrón rítmico ese. Me encanta.
Fan. Es que yo no sé si serán pequeños guiños que hace él, porque la verdad que he escuchado bastantes cosas. A lo largo de todas las Bizarrap Sessions que hemos escuchado, siempre cuando se hace con alguien de afuera, siempre se escucha algo argentino, algo tradicional argentino. Bizarrap es una persona recontra culta con respecto a la música y también con las raíces musicales de Argentina. Ay, Dios mío, qué mal quedó ese frame, por favor. Le agarraron algo. A ver. Ay, por favor. Sí. Dale, dame ese toda la noche. No, es que es un instrumento creo que de los más zarpados que hay. Durísimo también. De lo que conoces de mí. Tiene algunas cosas con las que se los puede empatar con la voz de Peso Pluma. Obviamente lo sabemos. A ver, son los referentes de este género. Entonces como que tiene algunas cosas que se pueden empatar. Pero sí tiene una voz muchísimo menos estridente y muchísimo menos agarrada del twang, si se quiere. O sea, tiene bastante twang en realidad, pero no tanto como el de Peso Pluma. Pero sí tienen sonidos muy similares. Tienen una textura bastante similar. Tienes más dudas o me bajo. Mirá con lo que... No me acuerdo cómo se llama eso cuando se hace, ¿viste? Con el bajo que... ¿Slap? No me acuerdo. Algo mal por aquí, a mi mamá el recado. Le dije que cortamos, que no tengo tiempo para gastarlo. Es muy lo más. Es muy lo más. Ay, eso es referencia a una película, ¿sabes? Ay, esta la del... ¿cómo se llamaba? Mike Mitchell. Ay, hoy estoy tan para atrás, chicos. Estoy tan para atrás. Que se tira del edificio, que es un ángel. Pero si se acuerdan, me lo dicen acá. Son puros delincuentes, estamos de moda entre las de 20. Es que sí, ya está. Sí, de 20. La gabardina, voy pa' Argentina. Una mina que me tira, se pone celosa cuando ellas me miran. Me gusta mucho cuando hacen esto, cuando empiezan con las referencias argentinas. Por lo general, los artistas extranjeros son los que cuando colaboran algo, cuando hacen algo con Bizarrap, se meten a tirar por ahí esas cosas, esas asociaciones y te tiran alguna metáfora o alguna alegoría con respecto a Argentina. Que me parece que ya es una condición que pone Bizarrap para las sessions. Es que sí, yo también lo haría. No fuiste bastante, no te sientas la mejor. Lo rítmico del trolocho. Pará, Ubication, mal. Corridos, sí. Tumbados. Fan, no puede estar tan en boga este género. No puede estar tan arriba. ¡Ah! ¡Qué difícil escuchar eso! ¡Ah! Pero fue la modulación. ¿Qué mierda fue eso? Está en la misma tonalidad. Me fumo un gallo y me levanto. Aunque no quiera despertar, el aire transitando. A ver, el juego de estos, como de los planos, el plano agudo, el plano grave y todo eso, está tan exquisitamente hecho. Escuchá ese bajo. Junto con la estridencia también de la guitarra de 12 cuerdas. Me parece un contraste espectacular. Y tu recuerdo siempre llega y otra vez te esperando. Quiere que le dé lo que te di. El vestido es Valentino, su bolso el más fino. Tomando del mejor vino. ¡No! ¡Sí! ¡Boludo! Voy pa' Argentina. Una mina que me tira, se pone celosa cuando ellas me miran. ¿Qué? ¡No! Ya no fuiste bastante. ¡Pará! Si lo matas a Bizarrap, matalo a esto mismo. No, que no muera nadie, Fuiste una más del mundo. ¡Hacelo recagar! Ahí está. Tomá, ¿qué me matar a Bizarrap, Gil? ¿Qué te pasa? ¡Hacelo acá! Ahí está. Cortale las alas y vendelas después. Me distraje. Me gustó. Pará. Está bien, me distraje. Entre los de 20, claro, ok. Boludo, me encanta.
que me quedé tentada. Es como que cada vez me complace más lo que hace Bizarrap. Como que me sacia, ¿entendés? Y como que... No sé si es que supera mis expectativas, pero siempre como que me termina sorprendiendo y como adentrándome amablemente, ¿me entendés? O sea, me gusta muchísimo lo que hace. Creo que fue una de las sessions donde más primó lo musical. El arte de combinar todos estos sonidos, que es la música básicamente, pero todos estos sonidos tan heterogéneos, ¿entendés? Todas esas texturas tan diferentes. Mis chiquis, suscríbanse a este canal si les gustan este tipo de videos. Gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.